Normalmente estamos acostumbrados a vivir nuestras vidas con relativa normalidad, es decir, aunque nos veamos sometidos a toda clase de emociones en el transcurso de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, todas estas quedan en el terreno del ordinario. Pero ¿qué sucede cuando nuestras experiencias se salen del terreno de lo cotidiano? Cuando nuestra rutinaria vida hace una excepción cuando menos nos lo esperamos y nos deja ver y experimentar acontecimientos insólitos y asombrosos que casi rayan en lo aterrador, casos extraños como lluvias de piedras u objetos que se mueven solos sin razón aparente, y algunos otros que aunque puedan parecer graciosos en un principio, no dejan de causar cierta inquietud, como el famoso caso del duende de la hornilla, uno de los casos de los que hablaremos en este video. Así que sin nada más que agregar, acompáñenme esta noche en otro video de este legado nocturno. El duende de la hornilla es uno de los casos más famosos y curiosos dentro de los fenómenos paranormales, y es que el 27 de septiembre de 1934, en el domicilio situado en la calle de Gastón de Gótor número 2 en Zaragoza, España, propiedad de la familia Grijalva, ocurrió un hecho sumamente extraño. Y es que al parecer un duende vivía dentro de la estufa de carbón de la familia y además hablaba con ellos. Una de las cosas que decía era: María, María, ven aquí que ya he encendido la estufa, refiriéndose a la criada. Cabe resaltar que el nombre de la criada no era María, sino Pascual Alcócer. Además molestaba a la familia haciendo que la comida se quemara o quedara a medio cocer. Además, su voz era descrita como aguardientosa, áspera y carrasposa. Pero las cosas no quedarían así, sino que continuarían empeorando. Y para el 15 de noviembre de 1934, y ya convencidos de que no se trataba de una broma de la criada o de algún otro miembro de la familia, deciden llamar a las autoridades correspondientes. Así que deciden ir a la comandancia de policía y poner una denuncia. En el transcurso de los días del 20 al 23 de noviembre, los agentes llevarían a cabo una inspección minuciosa en el apartamento de la familia y en los edificios aledaños, pero no encontraron nada. Para este punto, la fama del duende se había convertido en un serio problema, y una gran muchedumbre de curiosos se agolpaba frente al edificio de la familia, así que la policía tuvo que intervenir para desalojarlos. El caso llegó a ser tan mencionado que el mismo periódico británico The Times publicó un artículo al respecto. Publicó un artículo sobre el duende, haciendo que la noticia llegara a niveles internacionales. Se llamó a un arquitecto junto a varios obreros con la finalidad de remover el techo y el piso del inmueble, pero todo fue en vano ya que no se encontró nada extraño. Además de eso, varias personas que se encontraban agrupadas frente al edificio se subieron al techo para buscar al dichoso duende, haciendo que la policía tuviera que intervenir nuevamente para desalojar a la multitud. Después de todo lo acontecido y en busca de que la investigación no avanzaba, el comisario en jefe de la vigilancia pidió apoyo al juez Pablo de Pablos para que éste se hiciera cargo de la investigación. Esta vez encargaría una vigilancia permanente del edificio, a la vez que encargaría a los doctores Penela Moore y Rost Oger la responsabilidad de encontrar a los causantes de tan extraño suceso. Una brigada municipal levantó todo el suelo de la cocina en busca de algún mecanismo o aparato oculto que pudiera hacer posible aquel extraño suceso, pero esta vez tampoco encontrarían absolutamente nada. Lo único bueno que salió de la investigación es que se pudo dar fe de la inocencia de la criada, de quien en un principio se creyó que era la culpable de todo el asunto. La comisión médica formada por los doctores antes mencionados dictaminaría que aunque la sirvienta estuviera fuera de la casa o alejada de la cocina, la voz aún podía seguir escuchándose. Además de que las aseveraciones de la comisión médica, de los albañiles, de los electricistas y plomeros no pudieron esclarecer los sucesos. Para este punto, el periódico The Times no era el único que habría publicado un artículo al respecto. Diferentes periódicos comenzaron a publicar artículos en donde narraban las diferentes conversaciones que el duende tendría con los diferentes miembros de la familia y con la policía. Frases como "aquí estoy, cobardes" o "a mí qué me importa que sea la policía" eran descritas en los periódicos. Una de las conversaciones más peculiares fue cuando la policía le preguntó que si quién era y qué quería o que si quería dinero, a lo que el duende respondió que no,
Entonces le preguntaron: ¿qué quieres, hombre? A lo que el duende respondió que nada y que no era hombre. En este punto, y después de no haber avanzado nada en la investigación, el juez Pablo de Pablos decide pasar la investigación a manos de otro juez municipal del Distrito 3, Luis Fernando. Este asumiría la búsqueda con la ayuda del doctor Jimeno Riera. El 3 de diciembre de 1934, este diría su informe final, que a decir verdad deja mucho que desear, ya que más que un veredicto derivado de una investigación, más bien parecería un carpetazo con el fin de enterrar todo el asunto a causa de falta de pruebas. Según el juez Luis Fernando, la voz era producida por un fenómeno psíquico que se produce en determinadas circunstancias, derivado de la sugestión, y son pocos los casos registrados en la historia de la medicina. Pero siendo honestos, esto no explica nada, y sin duda alguna es lo que necesitaban para cerrar el caso y archivarlo. Hay que mencionar que la otra línea de investigación apuntaba a la sirvienta como sospechosa, y aunque se comprobó que la voz podía escucharse cuando la sirvienta no se encontraba cerca de la estufa o que incluso no estaba en el edificio, la pobre Pascual Alcócer fue desterrada a su ciudad natal como sentencia. Para diciembre de 1934 el duende desaparecería, pero lo más extraño de todo fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. El duende dijo: voy a terminar con la vida de todos los habitantes de esta casa. Un dato curioso a mencionar fue que esa noche, cuando el duende profería su enigmática despedida, una mujer que se encontraba a escasas calles del lugar perdería la vida de una manera misteriosa durante una sesión de espiritismo. Un caso sumamente extraño, la verdad, y muy difícil de darle explicación. Hasta la fecha sigue siendo un misterio. Pero ahora veamos otro caso. El 25 de julio de 1984, unos trabajadores de una herrería en la localidad de Galápagar, en Madrid, se encontraban laborando dentro de su taller como de costumbre. En el taller se encontraban laborando Rafael de Juan y sus dos hijos Francisco y Andrés, además de José Rubio y el señor Murillo, que era uno de sus socios. Todo parecía normal a cualquier día de trabajo, pero lo que no sabían los empleados es que ese día serían testigos de un acontecimiento insólito y muy extraño, algo que en parapsicología es denominado como litotelergia o generación espontánea de piedras. Cada uno de los trabajadores se encontraba laborando en su área de trabajo haciendo lo suyo como de costumbre, cuando de pronto escucharon unos ruidos muy fuertes en el tejado como si los estuviesen apedreando. Alarmados, deciden salir al exterior para investigar qué es lo que ocurría. Al salir, se encontraron con unas niñas que se encontraban jugando al lado del taller, por lo que pensaron que ellas eran las causantes de aquello, pero éstas lo negaron enseguida. También descartaron la posibilidad de que hubiesen sido ellas, ya que las piedras eran de un tamaño muy grande para que unas niñas las arrojaran a tanta distancia. De hecho, en esta foto podemos ver a Francisco Rubio, uno de los trabajadores del taller, sosteniendo una de las rocas, y podemos ver que era muy grande como para que unas niñas las arrojaran al techo. Pero esto no solo fue cosa de una tarde. Durante 4 días los trabajadores estuvieron buscando quién era el causante de aquella misteriosa lluvia de piedras. Para este punto, las piedras habrían caído con tanta fuerza que rompieron el tejado y los cristales del taller. Una de las explicaciones que les cruzó por la mente fue que tal vez uno de sus propios compañeros de trabajo les estuviera jugando una broma y escondido en algún lugar estuviera arrojando piedras. Pero esta idea se descartó rápidamente, ya que el taller era de una sola planta y medía más o menos de entre 6 por 12 metros y era un solo cuarto, lo que quiere decir que todos los trabajadores podían verse todo el tiempo los unos a los otros. En otra ocasión se escondieron en los alrededores para tratar de encontrar infragante al bromista, pero esta vez, igual que en las otras, tampoco pudieron encontrar nada extraño. Pero lo más raro fue cuando decidieron subir al techo para investigar. Rafael, uno de los empleados que subió al techo, atestiguaría cómo las piedras se materializaban de la nada, más o menos a medio metro del tejado. Pero la situación no quedaría ahí, sino que empeoraría cuando la lluvia se trasladase al interior del taller,
Ya en este punto estaban totalmente convencidos de que no se trataba de una broma y de que algo muy extraño estaba pasando. Las piedras volaban por el interior de la estancia, pero no podían ver de dónde surgían. Solo las veían pasar y chocar contra los cristales. Esta vez estaban seguros de que venían desde dentro y no desde afuera, ya que los cristales rotos se proyectaban hacia el exterior y no al interior. Como es de esperar, este fenómeno causó mucho revuelo y atrajo a una gran cantidad de curiosos, entre ellos a una gran cantidad de ocultistas y estudiosos de las artes esotéricas. El señor Murillo recuerda que uno de esos ocultistas, un hombre muy viejo, daría vueltas alrededor del taller con un péndulo, y al llegar a cierto punto a unos 3 metros de la entrada, el péndulo comenzó a girar con rapidez, a la vez que aquel hombre sufría una especie de calambres por todo el cuerpo. Incluso el párroco de la localidad llegó a aquel lugar y se quedó tan asombrado al observar aquel singular fenómeno que lo único que pudo decir es que informaría al arzobispado para que mandasen a alguien que fuera experto en esa clase de cosas. Los trabajadores, al no saber qué hacer, deciden llamar a la Guardia Civil de la localidad. Durante varios días, los agentes fueron testigos de aquel inusual fenómeno, sin que pudieran encontrar alguna causa aparente. Uno de los agentes, que prefirió mantener el anonimato, diría que él recorrió el taller buscando el causante de aquellas piedras, pero no pudo ver nada. Pero lo que sí pudo ver fue cómo las piedras se materializaban sobre el tejado. También declararía que pudo ver cómo las piedras se movían dentro del interior del taller, siendo proyectadas hacia los cristales sin que pudiera localizar el lugar de procedencia de estas. Para este punto, la extraña lluvia de piedras terminó tan súbitamente como había comenzado, y sin que nadie pudiese dar ninguna explicación. Los trabajadores hasta hoy no pueden creer lo que vivieron, y si no fuese por la constancia que existe en el cuartel de la Guardia Civil, todos pensaríamos que se trató de una broma o de una leyenda de la localidad. Ahora veamos otro caso. 12 de junio de 1993, en la localidad de Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. Una familia formada por Antonio Pinilla, de 36 años, y su esposa Dolores Rivas, de 29, además de sus 4 hijos, estaban a punto de sufrir una serie de hechos sobrenaturales. Esa noche el matrimonio se había ido a la cama como de costumbre. Alrededor de la 1 de la madrugada, el matrimonio despierta a causa de unos fuertes golpes en la cocina y el salón de la casa. Así que, asustados, pensando que tal vez se trataría de un ladrón, deciden ir a investigar. Pero cuando llegaron a la sala, el miedo se apoderó de ellos, ya que un vaso salía volando y se estrellaba contra la pared, a la vez que otros recipientes se estrellaban contra la pared de la cocina. Al no saber qué hacer, deciden llamar a la policía y además deciden ir personalmente a la comisaría. Así que una vez de regreso en la casa, y esta vez en compañía del jefe de policía, fueron testigos de cómo 2 ceniceros de cristal salían volando y se estrellaban contra las paredes del suelo y del salón, además de que una figura de porcelana que se encontraba dentro de un armario de madera con ventanas de cristal salía volando y se estrellaba en el piso, rompiendo las ventanas del armario. Las cortinas se movían solas de una manera inexplicable, además de que unos tablones de madera salían volando desde la habitación de la pareja y por poco impactan a los oficiales. Una vez que los agentes dieron parte de lo sucedido, Manuel Mancera, secretario del ayuntamiento, el concejal de Asuntos Sociales y el investigador Rafael Rivera abrirían una investigación y durante algunas semanas realizarían estudios de los inquilinos, del edificio y del lugar. Después de realizadas las pesquisas, la conclusión de los investigadores fue que no se trataba de un fraude y que se encontraban ante un suceso auténtico. Una observación importante que hicieron fue que el fenómeno se producía sobre todo si Juan Manuel, uno de los hijos de la pareja, se encontraba en la casa. Cabe mencionar que el adolescente se fue a vivir temporalmente a la casa de sus abuelos y en esta no se presentó ningún fenómeno extraño alguno. Estas conclusiones y las observaciones hechas por los investigadores llevaron a los investigadores a plantearse la posibilidad de que José Manuel fuera el causante inconsciente del poltergeist, o si no, que de alguna manera pudo potenciar sus efectos como una especie de catalizador. Después de todo lo sucedido, la familia optó por cambiarse de domicilio, y en su nuevo hogar no volvieron a sufrir ningún tipo de fenómeno sobrenatural.
lo cual nos hace pensar de que el hijo de la familia tal vez no tenía la facultad psíquica de crear un poltergeist como tal, sino que solo podría incrementarlos si estos ya se encontraban latentes en un determinado lugar. Pero este no sería el único incidente de índole paranormal en que las autoridades se verían involucradas. En Santos de Maimona, un pequeño pueblo igualmente situado en la localidad de Badajoz, también se llevarían a cabo sucesos inexplicables. Durante la noche del viernes 14 de octubre de 1990, en el hogar de la familia Márquez, la señora se encontraba sola en el cuarto, cuando de pronto le caen unas gotas de color amarillo y de un aspecto grasoso. No supo encontrar la procedencia de ese líquido extraño, así que asustada corre con su marido a contarle lo sucedido. La primera explicación que se le vino a Antonio Márquez, el esposo, fue que tal vez se trataría de una gotera, pero lo cual se le hizo extraño ya que recientemente acababan de remodelar el tejado, además de que en aquel pueblo llevaban meses que no llovía. Pero sin embargo, a la noche siguiente, a la hora en que todos se encontraban cenando, aquel extraño líquido comenzó a caer de nuevo, pero esta vez con mayor intensidad. Pero lo más insólito de todo esto es que las gotas no solo caían del techo, sino que también provenían de las paredes y del suelo. La lluvia fue tan fuerte que terminó por dejar a toda la familia empapada de aquel extraño líquido amarillento y aceitoso. Después de todo esto, la familia entró en pánico y decide llamar a las autoridades. Y una vez ahí, los agentes fueron testigos de aquella insólita lluvia. Antonio Márquez le diría a las autoridades que el cura del pueblo ya estuvo ahí anteriormente, pero no pudo decirles a qué se debía tan extraño fenómeno. Pero algo de lo que sí se pudieron dar cuenta es que aquel extraño fenómeno ocurre a partir de las 7:30 de la tarde y no todos los días. También notaron que en la habitación en la que se encontraba el hijo de la familia, Juan Manuel, la lluvia ocurría con más fuerza. Pero estos no serían los únicos fenómenos extraños que la familia tendría que soportar. Después de algunos días, Juan Manuel sufriría una serie de ataques sobrenaturales. Los cuadros y diferentes adornos que se encontraban en las repisas de la casa se caían cuando Juan Manuel pasaba cerca de ellos. Además, los familiares observarían sombras que al parecer merodeaban alrededor de Juan Manuel, además de la figura de una monja con una especie de corona, y la sombra de un hombre acechaban a tal punto al adolescente que éste salía corriendo a buscar a sus padres. La familia fue visitada por todo tipo de investigadores y parapsicólogos, pero nadie pudo explicar los sucesos que misteriosamente desaparecieron unos meses después, tan súbitamente como comenzaron. Ahora continuemos con otro caso. Esta vez un suceso paranormal acontecería en la localidad valenciana de Siribella, y es que la residencia de la familia Ledo se vería envuelta en una serie de hechos insólitos. Los hechos se llevarían a cabo entre los días del 16 al 19 de junio de 1999. Una noche, alrededor de las 12:30 de la mañana, se produjeron unos golpes extremadamente fuertes que hicieron temblar las camas y las figuras de los estantes. Los golpes comenzaron en la habitación del hijo adolescente de la familia, Raúl Zarzoso. El joven relataría que se lo contó a sus padres, pero estos no le creyeron y creyeron que se trataría de una broma, y que él era el causante de aquellos golpes. A la noche siguiente, alrededor de las 10 de la noche, los golpes comenzaron nuevamente, pero esta vez eran tan fuertes que la casa parecía que se vendría abajo. El joven describe que a la hora de acostarse escuchó un golpe en el techo del comedor como si estuvieran golpeando muy fuerte con un objeto. También escuchó pasos en el piso superior, lo cual le pareció muy extraño ya que ahí no vivía nadie. Ya en este punto, y sumamente asustado por aquel fenómeno, el joven confesaría que unos meses antes realizarían varias sesiones de Ouija en su escuela junto con unos compañeros, además de un profesor. Raúl dijo que el profesor no se los impidió, ya que según él ese tipo de cosas no existían, por lo cual no estaban en peligro. Raúl relataría que entablaron una conversación con un espíritu que ellos llamarían el duende burlón, y en las siguientes sesiones realizadas pudieron contactar con dos espíritus más, uno que se hacía llamar Verónica y otro, según ellos, era el mismo Satanás. Después de todo lo sucedido, Manuela Ledo decide llamar a sus padres, es decir, a los abuelos de Raúl, Luis Ledo y Manuela Bonet,
a una amiga, María Luisa Guerra, y a su cuñado, Manolo Herrera. Los fenómenos continuaron y los pasos se podían seguir escuchando en el piso de arriba sin que tuviesen una explicación. Los mecanismos de las persianas se vieron afectados por los golpes, y las figuras en las estanterías del cuarto de Raúl salieron volando por los aires por sí solas, a la vez que las cortinas se movían como si una fuerte ráfaga de aire estuviera entrando por las ventanas, y diversos objetos eran arrojados al suelo por toda la casa sin explicación alguna. Pero lo más extraño pasó en los días siguientes, cuando del techo de la habitación del adolescente comenzaron a caer gotas de agua. Pero a diferencia del caso al que nos referimos anteriormente, donde toda la familia quedaba empapada por aquel misterioso líquido, aquí las gotas desaparecían en cuanto impactaban contra el suelo. No dejaban manchas de humedad alguna ni en el suelo ni en el techo. Era como si atravesaran en el suelo hacia otra dimensión. La familia decide llamar a las autoridades correspondientes y dos agentes de la policía local llegaron al lugar y también fueron testigos de aquellos insólitos acontecimientos. Los policías escribieron en el reporte oficial que pudieron escuchar los ruidos que los testigos describirían, pero no pudieron determinar la procedencia de estos y admitieron que estaban ante un suceso desconcertante. Al no poder solucionar la situación los agentes mencionados, Manuel Ledo decide llamar a dos reporteras, Cristina Valles y Teresa Roche, de un programa de Radio TV Valenciana del Canal 9, para realizar una sesión de espiritismo y que éstas lo grabasen todo. La sesión se llevó a cabo la madrugada del 20 de junio de 1999. Las reporteras relatarían más tarde que durante la sesión de espiritismo sufrían toda clase de eventos sobrenaturales a los cuales no pudieron dar explicación alguna. Escucharon que las persianas subían y bajaban sin que nadie las manipulase. También consiguieron grabar los extraños golpes que acontecían por todo el lugar. Y cuando la médium entró en una especie de trance, afirman que la actividad paranormal se incrementó de manera significativa. La médium indicó que el responsable de tales eventos era el espíritu de una anciana fallecida unos años atrás, así que mandó llamar a los dos hijos de esta, pero aún así no pudieron dar solución al problema. Una vez terminada la sesión espiritista, las reporteras abandonarían la casa, pero los fenómenos continuarían por un lapso de 2 horas más o menos, así que nuevamente solicitaron la presencia de las autoridades, que de nueva cuenta volvieron al lugar, y otra vez fueron testigos de aquellos hechos paranormales. Los agentes narraron de manera extraoficial que no tenían idea de lo que estaba sucediendo y que jamás habían presenciado un suceso similar y que no sabían cómo actuar ante un suceso como ese. Uno de los oficiales tuvo que salir corriendo a la calle debido al miedo que experimentó, y el suceso, como todos, con el paso del tiempo terminaría por disminuir hasta desaparecer completamente. Estos son algunos casos extraños, de los cuales algunas personas que llevaban una vida cotidiana como usted o como yo fueron testigos. Y es que, como le comenté al principio del video, algunas veces somos partícipes de fenómenos extraños y sin explicación alguna que marcan nuestras vidas para siempre, y por más que investiguemos, ya sea usando la lógica de la ciencia, espiritismo o por cualquier otro medio, nos es verdaderamente imposible darles una explicación. Bueno, ya hemos llegado al final de este video y espero haya disfrutado de estos pequeños relatos. Gracias por acompañarme otra noche. Por mi parte sería todo, así que muchas gracias y hasta el próximo video de este legado nocturno.